bendiga, hermanos, saludos a todos. Procedemos a la segunda parte de nuestra reunión de servicio virtual y en esta ocasión traigo un importante análisis sobre la esencia de la fe en aspectos que creo que no hemos visto y no se nos han sido revelados anteriormente, y el Señor nos ha estado hablando acerca de la importancia del significado y de la esencia de lo que el Señor llama fe. Quiero invitarlos a que podamos analizar desde el punto de vista hebreo, el idioma hebreo, y vamos a hacer uso de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y vamos a analizar las palabras claves o importantes de ese versículo. Habacuc 2:4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿por qué es importante el aspecto de la fe? El aspecto de la fe es vital para el cristiano y para el Hijo de Dios, porque no es posible que el Hijo de Dios se desarrolle sin fe. No hay forma, no hay manera de ser hijo de Dios sin fe, ni de vivir como hijo de Dios sin fe. Vamos a ir al hebreo, a los términos hebreos propiamente. Y volviendo a leer Habacuc 2:4, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Veamos entonces aquí como una contraposición entre lo que es el orgullo y la fe. Podríamos decir que el orgullo mata la fe. Podríamos haber oído en otra ocasión decir que la incredulidad mata la fe. Pero también pudimos haber oído, que está correcto, otro axioma, que el temor mata la fe. Bueno, entonces les doy un axioma nuevo. El orgullo mata la fe. Y eso lo dice claramente Habacuc 2:4, porque está contraponiendo aquí dos puntos, dos formas de vivir, dos formas de ser. Una persona que vive controlado por su orgullo y otra persona que vive por la fe que él tiene. Entonces, vuelvo a leer el versículo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, vive por su orgullo, mas el justo por su fe vivirá. Hay una contraposición en dos tipos y dos estilos de vida. Me interesa enfocarme sobre el estilo de vida del justo que vive por su fe, según Habacuc 2:4. Analizando los términos, las raíces en hebreo, los términos en hebreo, fe, que en hebreo sería emuná, significa fidelidad, firmeza, lealtad, veracidad. Entonces aquí sería que el justo vive por su lealtad, el justo vive por su fidelidad, el justo vive por su firmeza. Entonces vamos más allá del concepto de que la fe es la convicción de lo que no se ve, lo cual está correcto. Pero me he topado con muchas personas que dicen tener fe y creen en lo que no se ve. Sin embargo, Dios los sigue catalogando con personas que les hace falta la fe. Ahora, ¿qué significa esto que hace falta la fe? Bueno, porque para alcanzar ciertos logros en Dios se requiere un nivel de fe que logre ese logro, que logre alcanzar esa meta. Lo voy a explicar más adelante. Entonces, fe es fidelidad. Yéndonos al hebreo, cuya palabra sería emuná, significa fidelidad, firmeza, lealtad, veracidad. Así que el justo va a vivir por su lealtad, por su firmeza, por su fidelidad.
Ahora, la palabra justo, sadik en hebreo, significa la persona recta, la persona derecha. El justo, la persona derecha, recta, va a vivir por su fe, es decir, por su fidelidad, por su firmeza, por su lealtad. Ahora, lealtad y firmeza ¿a quién? A Dios. Obviamente, no es lealtad y firmeza a otras cosas, sino lealtad y firmeza a Dios. Y la palabra vivirá, que es el otro término clave de ese versículo, el justo por su fe vivirá. Hayá, que sería en hebreo, hayá, que significa avivar, conservar. Es decir, el justo va a vivir, va a avivarse, va a conservarse. Significa también mantenerse, hayá, preservarse, reanimar, resucitar. O sea, el justo va a permanecer justo, por así decirlo, va a seguir reanimándose como justo. Implica también salvar, hayá, implica sanar, implica vida, implica vivificar, ser vivo, vivo, vida propiamente. Entonces el justo va a estar vivo, va a estar permaneciendo como justo, como recto, por su fe, por su fidelidad, por su lealtad. ¿A quién? A Dios. Entonces, la fe va más allá del concepto de convicción, porque no solamente la fe es una convicción, sino que la fe entonces es un estilo de vida diario, a cada momento, que tiene que ver con la lealtad a Dios, con la fidelidad a Dios, con la veracidad a Dios, con la firmeza de la persona hacia Dios. Entonces, cuando a alguien se le dice, usted tiene poca fe, entonces podría significar muchas cosas. Una de ellas podría significar usted no tiene convicción de lo que aún no está viendo. Usted solamente cree en lo que siente y en lo que ve con sus ojos, pero no tiene convicción, no tiene fe. Eso podría ser una. Pero también la otra, la cual es totalmente válida y es congruente, es que usted no es confiable en su vida diaria. Usted le falta confianza, credibilidad, mejor dicho, es decir, le falta fe para que Dios crea o tenga confianza en usted. ¿Requiere Dios tener confianza en nosotros? Definitivamente que sí. Y ese es el término que se utiliza aquí para la palabra fe. Ahora, ¿cómo Dios tiene confianza en nosotros? O cómo nosotros, mejor dicho, no Dios, cómo nosotros más bien le generamos confianza a Dios. Bueno, a través de una vida de obediencia. Entonces, la fe y la obediencia van juntas. No hay forma de separar obediencia o fe de la obediencia. Es como decir que la fe sin obras es válida. Y sabemos que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Si nos vamos al Nuevo Testamento, Romanos, por ejemplo, voy a usar un versículo nada más, Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y cuando dice que se revela por fe, no solamente es creer, no solamente es convicción, lo cual está muy bien, sino es fidelidad. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, en el reino de Dios, las cosas funcionan para el justo, para que permanezca justo y sea catalogado como justo. Tiene que hacer uso de la fe constantemente. Es decir, debe de ser fiel a Dios constantemente. Entonces, la prueba de la fe, de la cual hemos estado hablando de las semanas pasadas, es una prueba de fidelidad, de que si tú eres confiable en hacer lo que Dios te ha dicho, si tú eres fiel para con Dios. Veamos este versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17, pero usando el idioma griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. En griego,
originalmente está escrito pistis, como fe, pistis. Significa convicción moral, significa confianza en Dios, significa credibilidad también, o persuasión. Entonces, cuando decimos que el justo por la fe vivirá, en Romanos capítulo 1, versículo 17, estamos hablando de credibilidad o capacidad moral de la persona delante de otra. Entonces, ¿por cuál fe es esa? ¿Cuál credibilidad y cuál capacidad moral es esa? Es la credibilidad delante de Dios y la capacidad moral de la persona delante de Dios. Tiene que ver con la genuinidad, tiene que ver con la sinceridad que tú le tienes a Dios. Y la palabra que dice aquí, vivirá, viene en griego de un término de vida que se llama zoe, que significa vida de Dios o vida sobrenatural. Entonces podríamos decirlo así, el justo por la fe vivirá, podemos decirlo que el justo tendrá vida sobrenatural, vida de Dios, y permanecerá en esa vida por su credibilidad, por su lealtad y por su fidelidad. Es decir, si la persona es fiel para con Dios, si la persona genera credibilidad para con Dios, entonces Dios mantiene sobre él la vida zoe. Es decir, la vida sobrenatural, la vida de Dios estará en esa persona. Y todos queremos esa vida. El Señor nos dijo, yo he venido para que tengan vida zoe, y que para que la tengan en abundancia, no poca, sino mucha. Entonces Jesús ha venido para que tengamos esa vida sobrenatural, esa vida de Dios, esa plenitud de vida que viene del cielo. Entonces, para que eso sea posible, se requiere fe, porque esa forma de vida sobrenatural se permanece y funciona a través de la credibilidad o la fidelidad que tú tienes para con Dios. Si eso es así, entonces tu fe tiene que ser probada, tu fidelidad tiene que ser probada. Entonces, ¿cómo Dios prueba tu fe? ¿De qué forma? ¿De qué manera se puede probar tu fe? Bueno, si obedeces la palabra de Dios, si estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo, entonces eso, si tú lo estás haciendo, eso va a generar credibilidad y confianza para con Dios. Entonces Dios te aprueba y te apoya manifestando sobre ti esa vida sobrenatural, esa vida de Dios, conforme a su plan y conforme a su propósito. Claro, es obvio, porque todo justo vive bajo un propósito y un plan de Dios. Y eso hace que tú permanezcas como justo y crezcas delante de Dios. Okay, esto es un término sumamente importante, porque cuando pensamos en que si usted tiene fe o no tiene fe, o si yo tengo fe o no la tengo, pensamos muchas veces en que si creo, que si yo creo. Esto va más allá de creer, tiene que ver con mi forma de comportarme delante de Dios, tiene que ver con la obediencia que yo tengo. Si yo no obedezco, mi fe es poca o nula. Si obedezco poco, mi fe es poca, aunque yo crea todo lo que yo pueda creer de que Dios existe. La fe va más allá de eso. La fe va más allá inclusive de la convicción de lo que no veo. Porque yo puedo decir, bueno, yo tengo una convicción, sí, de lo que lo que Dios está diciendo es cierto. Tengo esa convicción. Pero si esa convicción no es tan profunda, de tal forma, de tal manera que no me lleve a obedecer en función de ese concepto, de esa creencia o convicción que estoy teniendo, no me lleva a dar pasos de obediencia, entonces podré tener algún tipo de convicción, pero mi fe será nula, porque no estoy obedeciendo, no estoy siendo creíble, no estoy siendo confiable para con Dios, no estoy siendo fiel para con Dios, no tengo fidelidad para con Él. Entonces ahí mi fe está fallando.
Entonces, la fe es integral, tiene que ver con la convicción, pero también tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con que yo le demuestre a Dios que soy una persona en la cual pues yo confío en Él y que yo soy confiable para Él, que yo soy leal, que yo tengo fidelidad para con Él. Y si es así, entonces el caminar que yo tengo es un caminar de consagración, es un caminar donde yo no estoy abriendo puertas, es un caminar donde yo no estoy fallándole a Dios con pecados, con cosas que a Dios le desagradan. Entonces, si Dios me ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, sé santo, conságrate, santifícate, y eso es lo que Dios me está diciendo, y yo en la vida real, aunque yo sea cristiano, aunque yo vaya a la iglesia, aunque yo ore, aunque yo ayune, aunque yo adore, haga lo que haga, estoy demostrando que tengo cosas que son pecado, que son puertas abiertas, y sigo en la misma posición y no aprendo, entonces lo que se está demostrando aquí es que mi fe es poca, mi fe es pequeña. Y me he topado con este tipo de situaciones en la vida real, y el Señor me ha venido hablando al respecto. Si queremos alcanzar un milagro o una sanidad en nuestra vida, requerimos un nivel de fe. Un nivel de fe. Dios, para sanar y para moverse Él en diferentes áreas a favor nuestro, si queremos un favor de Dios financiero, un milagro financiero, si queremos que el Señor nos ayude con nuestras relaciones a nivel de matrimonio, a nivel de nuestros hijos, si queremos que el Señor nos ayude a nivel de trabajo y le pedimos y que Él que venga, que nos preste esa ayuda, Dios tiene que medir el nivel de fe que tú tienes. Dios tiene que saber si tú tienes la fe suficiente para Él hacer ese favor que tú quieres que te haga. Para que Dios responda, Dios tiene que medir la fe que tú tienes. Si tu fe es poca, entonces puede hacer que el favor que tú estás pidiendo no sea posible que Dios lo otorgue. La respuesta que Dios te va a dar no va a ser una respuesta positiva para ti, para resolver ese problema y esa situación. Ahora tú me dices, no, es que yo creo. Te voy a dar un ejemplo. Una enfermedad. La persona está enferma de un problema, digamos que estomacal, de una gastritis. ¿Ok? Pongamos una gastritis. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú tienes fe de que Dios te va a sanar de la gastritis? Tú me dices que sí, que tú tienes fe en Dios, que tú sabes que Dios sana, que tú sabes que Dios hace milagros. Entonces tú dices, yo tengo fe, sí, tengo total, absoluta creencia y convicción, que aunque yo no vea mi sanidad, de que Él puede sanarme. Entonces yo veo que tú reúnes el requisito de la convicción. Tú reúnes el requisito de la convicción de la fe. Pero si Dios dice, es que yo no he sanado a esta persona porque no tiene suficiente fe, ya no es porque te falta convicción, sino que lo que te está faltando es otra cosa. Lo que te está faltando es obediencia. ¿Obediencia en qué? En lo que ya Dios te ha dicho que tienes que hacer, es dejar de pecar, por ejemplo. Entonces, viendo y analizando tu vida, vemos que aunque tengas la convicción de que crees que Dios te sana, comenzamos a ver cosas en tu vida, y haciendo un análisis de tu vida, vemos que ocurre en ti temores, que hay temores en tu vida. Y sabemos que el temor es falta de fe, es una falta de confianza hacia Dios. Vemos que además de temor hay orgullo. Y vemos que además de orgullo en tu vida hay enojos, hay iras y hay contiendas y hay pleitos. Y que eso los pasas con uno o de estos pecados frecuentemente, una vez al día o varias veces a la semana. Entonces la gastritis requiere un nivel de fe para que Dios se mueva y sane la gastritis. Pero Dios no puede sanar, no porque no pueda, sino porque tu nivel de fe es muy poca. Y tu nivel de fe es poca no porque tú falte convicción, sino porque estás viviendo una vida de desobediencia, abriendo puertas y pecando. Entonces, para eso
eso se resume en el Señor como una falta de fe, porque no generas confianza, no tienes fidelidad para con Dios, no eres fiel para con Él. Entonces, eso es fe. Fe, entonces, es la persona que se consagra. Fe tiene que ver con la persona, entonces, que corrige su vida. Fe tiene que ver con la persona que se guarda para Dios en obediencia, lo demuestra en obediencia, y entonces ya tiene una fe considerable. Entonces, si tiene una fe considerable y está pidiendo por un problema de gastritis, entonces esa fe que tiene, no solamente por convicción, sino por obediencia a lo que Dios ha dicho, por consagración, esa fe que tiene, entonces es suficiente para que Dios entonces opere sobre esa persona y la sane. Me he topado en liberaciones, me he topado en diversas ocasiones y oportunidades donde Dios dice, no puedo sanar porque la persona que está allí no tiene fe. Y no tiene fe porque está en desobediencia. No tiene fe porque vive, por ejemplo, preocupada, vive estresada, vive afanada. Recordemos, hermanos, y yo he predicado en diversas ocasiones, usted me ha escuchado acá, que el afán, la tristeza, la soledad, todo eso es pecado, hermano. Todo eso es pecado. Alguien me dijo, entonces, pastor, para usted todo es pecado, pastor. Bueno, no todo es pecado. La alegría no es pecado, la confianza no es pecado, la seguridad no es pecado. No todo es pecado, pero todo lo que es incorrecto es pecado. Entonces, cuando el cristiano no está supiendo diferenciar entre lo que es el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entonces vive una vida pecaminosa. No está viviendo bajo un espíritu de madurez. No está viviendo consciente de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y a eso se le llama una persona inmaduro espiritual. Niño en Cristo, ¿verdad? Porque los niños están aprendiendo apenas a caminar en la fe. Caminar en la fe, entonces implica obediencia, cerrando puertas, obediencia dejando de pecar, obediencia haciendo lo que Dios está diciendo o lo que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer. Además de tener convicción sobre lo que tú no estás viendo. Este es un punto importante de la fe. Entonces, para tú lograr entonces una respuesta de Dios, requieres tener fe. Acuérdate, no te olvides, si requieres tener fe, no solamente es convicción. Si te falta convicción, pues pon convicción. Y si aún así no funciona, entonces te falta obediencia. Esa es la fe. Obediencia y convicción. Todo junto. Te falta alguna de ellas, tienes un problema serio con tu fe y posiblemente y seguramente tu fe no es suficiente para que Dios responda y haga el milagro en tu vida, milagro financiero, milagro relacional en tu familia, milagro de sanidad o de cualquier otro tipo. Entonces tu fe tiene que tener el nivel correspondiente al milagro. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, que el Señor haga un milagro en tu vida y porque no tienes trabajo, entonces que el Señor te consiga un trabajo. A que, por ejemplo, te pague una gran deuda de muchos millones en tu moneda de tu país, muchos millones que implique una cantidad muy considerable. Entonces, un trabajo pudiera ser más fácil de conseguir que pagar o cancelar toda una deuda grande. Entonces, puede hacer que tu nivel de fe es suficiente para que tú le pidas un trabajo a Dios y que Dios te lo dé. Pero puede hacer que no tengas suficiente fe para que se pague toda una gran cantidad de deudas que posiblemente ni con 5 años de trabajo podrías pagar la deuda. Entonces estamos hablando entonces de un milagro mayor. Entonces, cuando hay un milagro mayor, se requiere un mayor nivel de fe. Y Dios va probando poco a poco la fe de cada uno de nosotros para Él ir haciendo en nuestras vidas. Entonces, la prueba de la fe no solamente es crees en Dios o no crees en Dios.
no solamente es convicción. ¿Crees que te puede sanar o no te puede sanar? No, no solamente esa es la prueba de la fe. Cuando Dios nos dice, te he puesto a prueba para probar tu fe, no es convicción solamente, es obediencia a todo aquello que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Si tu vida cristiana no es una vida genuina, sincera, de relación con Dios, donde tú estás consagrando tu vida y estás evitando caer en los pecados, estás evitando ser seducido de las atracciones que el mundo ofrece, si tú estás consagrándote, entonces tu fe irá en aumento correspondientemente. Pero si tienes mucha convicción, crees, tienes mucha convicción, pero tienes poca vivencia en la parte de obediencia, no puedes crecer en la fe. Es imposible. Tu fe no crece a punta de tener una convicción mayor. No hay manera. Si estás en desobediencia, si estás fallando y, por ejemplo, te sigues preocupando, sabes que la preocupación es pecado, sabes que la preocupación no debes detenerla, estás preocupado porque tienes un problema, es normal. Es que si no hubieran problemas yo no me preocupo, sí, pero es pecado preocuparte, sea que tengas razón o no tengas razón de preocuparte. Humanamente podrías tener razón, pero si te preocupas es pecado. Entonces no importa la condición, el hecho está que no debes de pecar bajo cualquier condición, a favor a favor tuyo o adversa, es decir, contraria a ti. Debes dejar de pecar bajo cualquier circunstancia. Si no renuncias a eso y no luchas contra eso con la ayuda del Espíritu Santo, que te va a dar dominio propio, que te va a dar la fuerza, que te va a dar el poder interior para que lo logres vencer, pero requiere de tu esfuerzo, requiere de tu colaboración. Si no te lo propones y no vences eso, tu fe todavía está pequeña, no avanza. No pasaste la prueba. Y así Dios te va probando con las cosas de la vida. Cuando Dios dijo, Iglesia Mac ha pasado de nivel, es que lo puso bajo una prueba, donde está siendo probada en ese nivel. Estás pasando tú la prueba de tu fe, te estás comportando como Dios dice, estás obedeciendo a la palabra de Dios, o te estás apartando de Dios, estás desobedeciendo y estás más bien codeándote en amistad con lo que el mundo ofrece, porque no compagina lo que el mundo, lo que el sistema ofrece con lo que Dios ofrece, son contrarios. Ok, entonces cuando tú tienes un nivel de fe apropiado, Dios puede hacer uso de ese nivel de fe para hacer cosas en tu vida a tu favor. Quieres que Dios te escuche, quieres oír la voz de Dios. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Que tú podrías oír la voz de Dios si tienes el suficiente nivel de fe para oír la voz de Dios. No escuchas todavía la voz de Dios, significa que necesitas un nivel mayor de fe. Recuerda, soy un poco necio al decírtelo, pero recuerda, es importante que lo recuerdes. Fe no solamente es convicción, fe es obediencia. Resulta ser entonces como el justo vive de esa manera, para tener vida en abundancia, tiene que vivir de esta manera por la fe, por su propia fe, que viene de Dios, que Dios se la da, pero es la fe de la persona. Y que tú la puedes desarrollar, la puedes hacer crecer a través de las pruebas que Dios te ponga. Tú superas la prueba, tu fe crece. Sucede que esa fe que tú tienes es el medio por el cual Dios puede hacer las cosas y tú mueves la mano de Dios. Se lo voy a poner de otra manera. Tú para conseguir en la tierra cosas, para conseguir en la tierra ir a viajar, por ejemplo, a otro país como turista, para ir donde conseguir un tratamiento de algo que tenga que ver con mejorar tu aspecto físico, para, por ejemplo, cortarte el pelo de cierta forma, de cierta manera, por ejemplo, para tener una bonita ropa. Para cada una de estas cosas, para desplazarte de un lugar a otro,
Para todo lo que tú quieras obtener aquí en este planeta Tierra, necesitas algo que se llama dinero. Sin dinero es imposible vivir en el planeta Tierra actualmente. No hay forma y no hay manera de vivir sin dinero. De igual forma, no hay forma ni manera de vivir sin fe en el reino de Dios. Tú, para conseguir cualquier cosa del reino de Dios, requieres del dinero de la fe. Para poder vivir y recibir esa vida Zoé, esa vida sobrenatural de Dios en ti, requieres el dinero de la fe. ¿Okay? Y tú sabes que el dinero, no, si es de cierta cantidad, no puede comprar todo lo que se te ocurra, porque las cosas valen y tienen diferente valor. No es lo mismo comprarse un carro que querer comprarse una casa. No es lo mismo comprarse un vestido entero que comprarse un carro. Entonces se requieren diferentes niveles de fe en el mundo, de dinero en el mundo natural, diferentes montos de dinero. Ahora, si tú quieres obtener de parte de Dios cosas, ya sean naturales o sobrenaturales, pero las quieres obtener de parte de Dios porque estás orando para obtenerlas, entonces Dios, para dártelas, para ayudarte y darte esas cosas, Él necesita que tú tengas suficiente dinero de fe para lo que tú estás queriendo obtener. Si no tienes suficiente dinero de fe, Él no puede darte eso. Él no puede, Dios no puede moverse sin fe. Y sin el nivel de fe que se necesita para esa respuesta o esa petición que tú tienes, o para ese milagro que tú esperas, o para esa sanidad que tú esperas, para ese mover de Dios que tú esperas, para esa manifestación de Dios que tú esperas. Entonces Dios requiere un nivel de fe, porque no todo en el reino de Dios vale igual. En otras palabras, de igual forma que en la tierra se compran cosas para obtener cosas, de igual manera en el cielo o en el reino de Dios se compran cosas para obtener cosas del reino de Dios, cosas eternas o inclusive hasta cosas temporales. Pero para que se mueva sobrenaturalmente requieres la moneda del cielo, y la moneda del cielo se llama fe, es el dinero del cielo. Ahora, esa fe Dios la va a probar. Si tú quieres adquirir de parte del cielo una sanidad de un cáncer, entonces Dios tiene que probar tu fe para ver si tu fe tiene el nivel suficiente para Dios obrar en una sanidad en función de una enfermedad, en este caso, que estás teniendo. Tú quieres que Dios opere en tu vida, salvándote un negocio o haciendo algún tipo de milagro en la parte económica. Entonces Dios va a tener que primeramente probar tu fe para ver si tu fe tiene el nivel suficiente para ese milagro. ¿Y qué significa probar tu fe? Significa que te van a cuestionar, que en el mundo natural vas a ser cuestionado, afectado de alguna manera para ver si tienes esa fe suficiente conforme a eso que tú quieres. Puede ser que tú vengas creciendo, vienes obedeciendo, todos los días obedeces, acumulas fe, puedes acumular fe, se va acumulando. Recuerda que la fe es el dinero del cielo. Entonces existiría algo así como un banco celestial, donde se tiene guardado, por así decirlo, o acumulado el dinero del cielo, que sería tu fe. En otras palabras, cada cristiano, cada persona tendría una cuenta bancaria en el cielo donde está depositada la cantidad de fe que tú tienes. Si hoy obedeciste, si obedeciste más que ayer, no hiciste lo mismo que ayer, hiciste un poco más, avanzaste un poco más corrigiéndote y obedeciendo un poco más, entonces hoy acumulas una cantidad de fe y se agrega esa fe al depósito de tu cuenta en el banco celestial.
De tal manera que cuando tú le pidas a Dios un favor, cuando tú quieras que algo se haga desde el mundo sobrenatural, desde el reino de Dios, que tenga implicación aquí en la tierra, entonces Dios se va a fijar en tu cuenta bancaria en el cielo para ver si tienes suficiente dinero para entonces que se te produzca esa petición que tú le tienes a Dios. Entonces, con el dinero del cielo, con la fe, tú compras lo que Dios tiene para ti en el cielo. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Que de alguna manera se está comprando también la salvación. Bueno, no, así Dios no lo quiere expresar, ¿verdad? Porque la salvación es incalculable. Porque no hay dinero suficiente para comprar la salvación. No hay dinero suficiente. El monto de tu salvación es incalculable. Ni por más millonario que tú seas en el cielo, por más fe que tú tengas, no hay forma que tú puedas comprar la salvación. La salvación es por gracia, por medio de una fe que le llamamos la fe de salvación, que es la fe más básica. Con un poquito de fe, la persona puede ser salva. Ahorita vamos a hablar al respecto sobre la fe que salva. Pero no solamente existe la fe que salva, también existe otro tipo de fe y ahorita hablamos al respecto. Lo que me interesa es expresarles a ustedes de que usted tiene que ser probado para ver si su fe es genuina. Y entonces, si ese nivel de fe es suficiente, se le da a usted la respuesta de parte de Dios. Porque Dios no se puede mover sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible que Dios se mueva a tu favor. No hay forma. Ahora, ¿se puede usar el dinero de otro? Sí, se puede usar el dinero de otro. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes de un paralítico que se bajó del techo de una casa y que el Señor dijo que por la fe de los amigos el paralítico había sido sanado? Porque los amigos se subieron en el techo y bajaron al paralítico. Bueno, este paralítico tenía buenos amigos y esos amigos eran amigos de fe. Entonces, es allí, por ejemplo, donde la oración de otras personas por uno funciona. Entonces Dios a veces te hace el milagro porque Dios usa el dinero de otros a tu favor. En otras palabras, agarraron la fe de otros y te la pusieron en tu cuenta bancaria, y una vez que te la pusieron en cuenta bancaria hay suficiente fe para orar en tu milagro. Entonces por eso el orar por otros es importante, y el hecho de que oren por ti otras personas es importante. Entonces es inteligente siempre obedecer, mantenerse en consagración, pero también pedirle a otras personas, mientras más mejor, de que estén orando por ti. Entonces, porque hay fe agregada que se te va a agregar a la fe que tal vez tú necesitas, a ver si llegas al nivel para que se obre el milagro o se manifieste la respuesta que tú deseas o que tú estás pidiendo. Entonces podemos tener casos de poca fe, donde la fe no alcanza. El dinero celestial, la cantidad de dinero que tengo no me alcanza para querer lo que yo quisiera tener. No hay forma. Entonces si la forma que habría, no hay forma en el momento instantáneo, sería trabajar día a día para acumular fe. Por eso el justo vive por el dinero que viene del cielo, por su cuenta bancaria celestial. De esa manera vive el justo. En la tierra, el ser humano vive por el dinero dependiendo del país donde viva, ¿verdad? Con el dinero va a poder comprar alimentación, con el dinero va a poder mantener la vivienda donde está, con el dinero va a poder estudiar, va a poder hacer muchas cosas. De igual manera, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, se requiere la moneda celestial que es la fe. Pero recuerde, vuelvo a insistir, fe no solamente es convicción. Tienes que tener convicción, está claro. Tienes que creer en lo que no se ve, está claro. Pero además de eso, si no tienes obediencia, no hay forma ni manera de que eso funcione. ¿Obediencia a qué? A dejar de pecar. Tienes que tener obediencia consagrándote, a estar viviendo conforme lo que Dios ha establecido y lo que Dios te va diciendo. Imagínate que
se va a echar un demonio fuerte. ¿Okay? Podríamos tener dos situaciones de fe cuando echamos un demonio fuerte. Uno, que no tenemos convicción, porque ese demonio es tan fuerte que nos pone en duda la convicción. No es lo mismo luchar contra un demonio de un nivel inferior que contra un demonio musculoso, un demonio bien alimentado. No es lo mismo luchar contra un demonio enflaquecido porque solo come pan y agua, a un demonio que está comiendo bien y está fuerte, está fortachón. No es lo mismo enfrentarse a un demonio débil que a un demonio fuerte. Requieres dos niveles de fe. El demonio débil requiere una fe poca, y el demonio fuerte requiere una fe mayor. Ahora, si en tu acumulación de nivel de fe no das para el demonio mayor, no puedes echar ese demonio. Ese demonio no se va a ir. Ese demonio no se va a ir. Requiere ir para que se vaya ese demonio. Entonces requiere que analices si tienes convicción. ¿Crees realmente que Dios puede hacer que ese demonio se vaya? Sí. Entonces ya tienes convicción. Lo otro, estás obedeciendo a lo que Dios te ha dicho en la palabra de Dios. Estás dejando de pecar y estás consagrándote. Y si eso no es así, si lo que haces es parcial y no reúne la suficiente cantidad para acumular, agregar a esa fe de convicción que tienes, porque este demonio es fuerte, entonces no hay forma que ese demonio se vaya. No hay forma. Y aunque el ministro se esfuerce, ¿requiere la fe del ministro? Sí, pero sobre todo requiere la fe del que está siendo ministrado. Muchas veces y en muchas situaciones se da eso. Entonces uno le dice a la persona, mire, el demonio no sale. El demonio no sale porque usted tiene un pecado oculto. El demonio no sale porque usted tiene cosas que no ha corregido en su vida. El demonio no sale porque usted lo tiene fortachón. Usted lo tiene alimentado. Y si usted lo tiene alimentado es que usted tiene una fe baja. Porque en el hacer está fallando. En la falta de obediencia está fallando. En la obediencia pues está fallando. Gloria a Dios. Muy bien. Tipos de fe. Yo diría que hay 3 tipos de fe. Fe para salvación, por ejemplo, que es gratuita. Esa fe es gratis. Esa fe es gratis. No tienes que hacer nada. Solamente decir que sí y creer de corazón. Pero hacer como que una obediencia mayor a eso no se requiere. Más bien es una condición, ¿no? Que quieres ser salvo, quieres recibir la salvación, requieres simplemente creer que Dios te puede salvar y hacer una oración y recibir a Jesucristo en tu corazón. Eso se llama la fe para salvación. Ahora hay otra fe que es la fe para preservación del alma. La fe para preservación del alma. Y de eso habla Hebreos capítulo 10 en el último versículo. No me recuerdo el número del versículo, pero en el último versículo ahí dice que tengamos fe para preservación del alma. En Hebreos capítulo 10. Ahora, ¿qué significa entonces tener fe para preservación del alma? Viene por pasar la prueba. Viene más allá de creer por convicción. Tiene que ver con que tú estás mejorando tu vida en obediencia, dejando cosas, renunciando a situaciones, renunciando a tu forma de ser, a tu carácter, el cual está pecando constantemente. Y entonces tú estás trabajando día a día en eso. Entonces tienes fe. Estás teniendo fe para preservar tu alma, para no perderla, porque la salvación se tiene que mantener, se tiene que cuidar, se tiene que guardar. En el momento, en el instante, la fe para la salvación es gratuita. En el momento, en el instante que se es salvo. Pero conforme pasa el tiempo ya no. Hay un tiempo que Dios establece donde ya Dios te va exigiendo obediencia. Si tu obediencia no implica consagración y ya tienes tiempo de ser cristiano, tú no estás pasando la prueba de la fe y tú estás perdiendo tu salvación, la estás descuidando. Y te puedes encontrar con una gran sorpresa de que de repente, aunque hiciste una confesión, que se le llama la confesión de fe, aceptar a Jesús en tu corazón, de repente tú no eres salvo porque vives en el mundo, vives complaciendo tus deseos carnales, vives complaciendo tu propia voluntad y no lo que Dios te ha dicho que hicieras. Dios no puede ser burlado, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el tercer tipo de fe es la fe que yo le llamo la fe para manifestación
para manifestación de milagros o de cosas sobrenaturales. Entonces, también, igual que la fe para preservación del alma, la fe para manifestación de Dios o cosas sobrenaturales, que todos queremos eso, ¿verdad? Porque es aquí donde viene la parte buena de la fe, ¿verdad? La parte bonita de estar bien, de estar próspero, de bendecir a mucha gente, de que Dios haga milagros cuando oramos y que se mueva el poder de Dios en nuestras vidas. Creo que todos queremos eso. Vivir una vida exitosa, todos queremos eso. Entonces requieres pasar la prueba y tener suficiente fe para que entonces Dios manifieste, conforme a tu fe, manifieste los milagros de Él. Conforme a tu fe, manifieste las obras sorprendentes del Señor. Y conforme a tu fe, el Señor comience a hacer por ti las hazañas, los portentos y todas aquellas cosas que te hacen especial y que otra persona dice, tú eres especial. Y lo especial es porque tú te estás trabajando día a día, mejorando cada día más allá de lo que es una convicción o una creencia. Estás mejorando tu vida espiritual, estás mejorando, aumentando tu consagración, estás aumentando tu santidad, estás obedeciendo cada vez más y cada vez la lista de pecados que tú tienes es mucho menor. La lista de puertas abiertas que tú tienes es mucho menor, hasta llegar a un punto que cuando te liberan, antes encontraban, un año atrás encontraban 30 espíritus malignos y hoy cuando te liberan encuentran 3 espíritus malignos. Hay situaciones especiales, sí, hay situaciones especiales. ¿Se aplica esto absolutamente para todo tipo de persona? No, porque hay situaciones de excepción, hay situaciones especiales, hay tratos especiales de Dios, los cuales no voy a comentar porque no estamos en el momento apropiado para poder explicar lo suficiente, cosa que haríamos en un seminario o algún tipo de conferencia, lo podríamos conversar. Pero básicamente son 3 tipos de fe los que yo puedo encontrar en la palabra de Dios: la fe para salvación, la cual es gratuita; la fe para preservación del alma, la cual viene por obediencia a lo que Dios ha dicho; y la fe para manifestación, lo cual es un nivel mucho mayor, más allá de la fe de preservación del alma. Es un nivel de obediencia al máximo, santidad a un alto nivel. Entonces se van a comenzar a manifestar en ti los milagros y el poder de Dios en tu vida. Muy bien, hermanos, espero que usted haya aprendido y haya recibido en esta ocasión en la revelación del Señor en la esencia de lo que es la fe, y usted pueda entenderlo, porque no hay forma que usted se maneje en el reino de Dios sin el dinero en su cuenta bancaria celestial. Recuerde, la fe tiene que ver con el dinero que se usa en el reino de Dios, y usted tiene una cuenta bancaria la cual usted debe ir acumulando día a día. El mes tiene 30 días y si cada día has obedecido y vas obedeciendo más, entonces tu cuenta de la fe va aumentando y tu capacidad de dinero en el reino de Dios aumenta. Después de un buen tiempo de estar acumulando, estar ahorrando, entonces cuando tú le pidas a Dios lo que necesitas, es muy probable que ya hayas alcanzado el nivel para eso que tú estás pidiendo. Y si es así, el Señor te lo va a dar. Si no es así, vas a tener que seguir trabajando, pero ya sabes y entiendes que entonces dónde está la situación, dónde está tu problema. Porque muchos te dicen, ¿cómo? Si yo creo, ¿por qué no sucedió el milagro? Si yo creo, ¿por qué no sucedió? No sucedió el milagro, muy seguramente porque no te alcanzó la fe. Tienes que seguir trabajando y acumulando. Por último, solamente me resta decirte que no se puede hacer lo que tú quieras hacer con un dinero celestial. Porque si tú quieres el dinero celestial para hacer algo que va a estar contra el propósito y contra la voluntad de Dios, no se te va a dar. Aunque tengas suficiente dinero en el banco del cielo, aunque tengas suficiente fe en el banco del cielo, Dios no puede ir contra su propio propósito, contra sus propósitos, no puede ir contra la voluntad y el plan que Él tiene para ti. Entonces, si tú lo que quieres
es hacer uso de tu dinero celestial para hacer cosas que no están bien y que están desviadas del propósito y plan de Dios, Dios no lo va a permitir y no va a poder usar el dinero que tú tienes en el cielo. Más si lo que tú quieres va en función y está alineado al propósito de Dios, tenlo por seguro. Entonces, que si tienes suficiente dinero celestial, suficiente fe en el banco del cielo, el Señor va a actuar de una forma milagrosa y poderosa en tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que toques el corazón de cada persona, hermano, hermana, y que pueda entender entonces por qué muchas cosas no le están funcionando en su vida cristiana. Y que sepa que hay muchos aspectos de obediencia en lo cual puede hacer que de repente alguno esté fallando. Danos la revelación a cada persona, a mí también y a cada persona que me escucha a través de tu Espíritu Santo, de entender y saber en qué es lo que nos está haciendo falta a nivel de la obediencia, y qué es lo que tú estás pidiendo que se debe de hacer, por lo cual no alcanzamos a subir en nuestra fe para que tú produzcas los milagros que tú anhelas producir en nuestras vidas. No es que tú no quieras, Señor, sino que nosotros te imposibilitamos a ti por nuestra incredulidad, por nuestra poca fe. Espíritu Santo, danos el poder y la habilidad. Ayúdanos, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, así como los discípulos le dijeron al Señor en su tiempo: Señor, aumentanos la fe. También de igual manera te decimos a ti, Espíritu Santo, ayúdanos, aumentanos la fe, ayúdanos para que nos hagas entender en qué tenemos que colaborar para que esto se haga una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios me lo bendiga, hermanos.